Bueno, hablaremos de los viejos. Atención. Hablaremos de los viejos. Dice, los viejos en la historia, los viejos en la Edad Media, consideración social del anciano, etcétera, etcétera. Pero más que nada en la Edad Media, porque hay un libro de Georges Menoir, que es el que vamos a glosar, que dice que desde el siglo V al X, la Alta Edad Media fue la época de la brutalidad en estado puro. Está muy bien, la brutalidad en estado puro es preferible a la brutalidad amenguada con cierto glamour. Lo mismo que un tonto. Un tonto es preferible un tonto puro. Un tonto puro. Un tonto ilustrado, no, porque hace escuela, por ejemplo. En cambio, del tonto puro todo el mundo sabe que es tonto. Del bruto puro todo el mundo sabe que es bruto. Ahora, si está el bruto, le pone un traje gris y lo empilcha bien. Y por ahí la gente no tiene conciencia del carácter brutal de este individuo. Y lo mismo un estúpido, que es más o menos lo mismo que un bruto, ¿no? Dije un tonto por Unamuno, que decía que él prefería el tonto en estado de pureza. Y yo también. Así que no está tan mal que la Edad Media fuera una época de brutalidad en estado puro. Allí, dice Menoir, la justicia se reducía a su mínima expresión bajo formas caricaturescas, como la ordalía, ¿se acuerdan? El juicio de Dios, cuento lo que era. Te acusaban de un crimen, entonces te hacían caminar sobre las brasas. Si te quemabas, eras culpable, y si no te quemabas, eras inocente. Eso le llamaban Ministerio de Justicia. El arte, dice Menoir, se limitaba en la Edad Media, al menos hasta el siglo X, a la fabricación de espadas, cuyo uso, después de todo, era el único arbitraje admitido, y la literatura era la copia de manuscritos en los monasterios. En esos tiempos, cuando la única ley era la del más fuerte, física y militarmente, el destino de los viejos no era nada bueno, dice Menoir. Bueno, nunca es nada bueno. Podría pensarse que el cristianismo primitivo tuvo buen trato hacia los viejos. Los recibía en sus hospedajes, los alojaba en monasterios. Sin embargo, los primeros pensadores cristianos creyeron que los viejos eran el paradigma del pecado. Los autores cristianos usaban la vejez siempre en forma alegórica. La decrepitud daba la forma de pecado. El hombre viejo era el pecador, que debía regenerarse por medio de la penitencia. Y por el contrario, la juventud era la lozanía del hombre salvado por Cristo. Esto desde el punto de vista alegórico, naturalmente. Juan Crisóstomo estableció un verdadero vínculo físico entre el pecado y la vejez. Aseguraba que el pecado afectaba al hombre en su carne y que cada vez que cometía alguno, envejecía más. Sigo objetando, lo mismo podría decirse de la virtud. Cada vez que uno realiza un acto virtuoso, envejece, y aún no realizando acto virtuoso alguno ni acto pecaminoso alguno, también se envejece. Digo esto yo reclamando para el envejecimiento un carácter amoral, que es lo que opinan los médicos, por otra parte. Nunca he oído decir a un médico no cometa actos de maldad porque le va a agarrar un ataque al hígado. Ni por el contrario, le receto una buena acción semanal y usted va a rejuvenecer. No. San Agustín, que era un tipo que tenía experiencia en pecado, ya que hasta los 30 años fue un verdadero calavera, y después se dedicó a la santidad, cuando era más fácil, ¿no? Es curioso esto, ¿no? El que es calavera hasta los 30, como San Agustín, fue no solo calavera, sino también hereje, ya que era maniqueo. Y después se convirtió y fue un ejemplo de virtud. Es mucho más frecuente que, al revés, el que era ejemplo de virtud hasta los 35 y después se convirtió en un calavera. ¿Por qué se da esto? Es posible que sea más fácil sostener la castidad a los 70 que a los 21. Pero no estoy tan seguro. Bueno, San Agustín dice que el viejo pecador ve marchitar su cuerpo, pero sin embargo
el pelo blanco es símbolo de virtud. Y en la Biblia misma puede verse esto. Cuando Dios le regala a Abraham pelo blanco como símbolo de su dignidad. Y además, sepa usted que ese era el color del pelo de Dios. ¿De qué color tiene el pelo Dios? Respuesta: blanco. Para los primeros pensadores del cristianismo, el anciano servía como imagen para testimoniar la decrepitud de la creación y la vanidad del mundo terrenal. La vejez no era otra cosa para ellos que un castigo divino, una maldición que pesaba sobre el hombre a causa de sus pecados y formaba parte, recordemos, de la dolorosa herencia de Adán. Según un doctor de la Iglesia llamado Efrén, que vivió en el siglo IV, la vejez era el castigo por excelencia del pecado original. Así lo proclamaba en uno de los himnos que cantaban los fieles, cuya letra dice: Adán era eternamente joven y bello en el paraíso, pero su desprecio del orden lo convirtió en un anciano triste en su decrepitud. Efrén decía además que lo único que hacía del paraíso un paraíso era el hecho de que allí nadie envejecía ni moría. Bueno, por fin alguien que dice una cosa con sentido acerca del paraíso. ¿Qué me vienen a mí con paraísos de fuentes de oro, árboles que dan esmeraldas, huertas donde crecen diamantes? ¿A quién le puede interesar ese paraíso? A un compadrito. Es un paraíso de compadres. Bueno, esa clase de paraíso, guárdeselo, viejo. Lo que hace al paraíso es que uno está siempre joven y no se muere. Uno está siempre joven y no se muere. Ese es el paraíso, ningún otro. Todos los otros paraísos son copias exageradas de cosas que hay en la tierra. Y lo único que no hay en la tierra es la juventud eterna y la inmortalidad. Eso es lo que no hay en la tierra. Eso es lo que tiene que haber en un paraíso. Que hubiera un paraíso para sentarme en sillones de andar a saber qué seda, tejida con hilos de oro. Mátela. No. Continúa Efrén, que ha dicho esto que es muy sensato. Dice que no importaban en lo más mínimo las características geográficas y se quejaba amargamente por el castigo mayor, que era el que obligaba a llevar el peso de la vejez. Para insistir en esta idea que marca la vejez como castigo, en todas las obras que cuentan la vida de los santos aparecen algunas penas de este orden. Teodoreto de Ciro escribió en la vida de Santiago, hay un lugar donde Santiago se enoja con unas lavanderas que mostraban las piernas y maldice la fuente donde se enjuagaban. Después maldijo también a las lavanderas y al recibir la maldición envejecieron al instante. Dice el biógrafo de Santiago: de árboles de primavera que supieron ser, las chicas, se cubrieron de hojas de otoño. Pero lo que interesa a esta charla es que la maldición consistía en volverlas viejas. Ese era producto de una maldición. Quiero decir, era considerada incluso la peor de las maldiciones, tan mala como petrificarte. Había, sin embargo, excepciones sospechosas. A la tristeza propia de la vejez. Por ejemplo, un viejo que gozaba de buena salud parecía ir en contra del plan divino. ¿Entendés? Si el plan divino era que para castigar el pecado de Adán todos nos fuéramos poniendo cada vez más viejos, pero también cada vez más débiles y más vulnerables, un viejo con buena salud no confirmaba ese plan. Y entonces el fenómeno podía explicarse de dos maneras: por una intervención diabólica, eso me está gustando, sí. O por un favor de Dios hacia un ser muy virtuoso. Eso es las dos que se le ocurrían. San Jerónimo decía que los viejos viciosos que se confirmaban sanos estaban amparados por el diablo. Así que, atención, levanten la mano los viejos viciosos que se conservan en buen estado de salud. Mirá como ninguno levantó la mano, de todos los piolas que había recién. No, por ahí si le saca la palabra vicioso, por ahí levanta la mano. Claro. Yo creo que levantarían más las manos si sacáramos la palabra viejo. Bueno, en aquellos tiempos medievales,
los viejos que se entregaban a la vida licenciosa eran mucho más culpables que los jóvenes que se entregaban a la vida licenciosa. San Genadio de Marsella se sentía horrorizado al asistir a las orgías a las que se entregaban los ancianos de la alta sociedad en Tréveris en tiempos de las invasiones germánicas. ¿Cómo? Y él iba de mirón. Porque él creía que si la vejez era el castigo no podía producir otra cosa que dolor. Entonces era muy pecaminoso ser viejo y parecer joven. En la epístola de San Pablo a los Hebreos se insiste en que la vejez es el momento para purificar el alma y alzarla sobre un tumulto de pasiones. El vigor del alma en la vejez, dice San Pablo, debe sustituir al vigor del cuerpo. Miramos. Otros seguían indignándose, por ejemplo, con mujeres viejas que se maquillaban, como Tertuliano. Tertuliano decía, qué sé yo. Un ejemplo evidente de la poca consideración que la Iglesia primitiva mostraba hacia los mayores, ¿no? En las reglas monásticas también se despreciaba a los viejos. La regla del maestro, que era un conjunto de normas monásticas del siglo IX, relegaba a los ancianos a trabajar como porteros y en la limpieza del lugar, no que eran los que manejaban el asunto. Debían además servir como mecanismo que confería grandeza a los monjes más jóvenes e importantes. Por lo tanto, debían aprender, entre otras cosas, a recibir de esos monjes limosnas y dádivas con exagerada y apretada gratitud. Le enseñaremos, oh anciano, a recibir limosnas de los más jóvenes con exagerada y apretada gratitud. Así los viejos de la Edad Media, humillados y diabolizados, fueron los más débiles entre los viejos. Bueno, esto es lo que decía Georges Minois. No me parece que esté muy demostrado. Hay cuestiones en general de alegoría, de pensamiento. Salvo este último inciso, no hay cosas prácticas. No hay, por ejemplo, ningún dato que diga que a los viejos los encerraban en el gallinero. No hay. O se los sacaba de sus casas y se los enviaba a otras casas donde lo tenían apartados del mundo junto a otros viejos. Eso no lo cuentan. No sucedía en la Edad Media. Sucede ahora, Minois. Sucede ahora. Ahora es cuando a los viejos lo apartan de su casa y los llevan a vivir a otra parte. Siento que la casa por ahí la agarpaban ellos y después los mismos que lo mandaban a otro lugar estaban ahí viviendo, porque molesta a un viejo. Así que, no sé. A mí lo que me interesó fue esa idea del paraíso, que no tiene nada que ver con la argumentación de que los viejos la pasaban mal en la Edad Media, que dice que el paraíso es un lugar donde uno es eternamente joven y donde uno no se muere, ¿no? Es eso el paraíso. Eso, y como decía Unamuno, la recuperación del pasado, ¿no es cierto? Las fuentes de oro, uno quiere ir al paraíso de las fuentes de oro. Quiere ir para ver si encuentra a su viejo que se ha muerto. Para eso quiere. ¿Qué quiere? En el paraíso, mirá, siéntese aquí. Digo, ¿dónde anda mi viejo? No, mire, no es así la cosa. Acá son fuentes de oro. Tómesela, hermano. Tómesela. ¿Qué es esto? Bueno, así que... Y también estoy en contra de Tertuliano, ese que se quejaba de que las mujeres se maquillaran. ¿Y por qué no quieren que se maquillen? ¿Pero por qué? A mí me gusta que las mujeres sean deseables, incluso en edades donde en otras épocas estaban condenadas a la ancianidad. Puede ir un reprimido. Pero sí, por eso. Estoy en contra de todo esto, de Tertuliano, de todo estos tipos, ¿no? Así. Yo he visto una vez fotos de mi abuelo a una edad que yo ya he superado. Y parecía lo que era mi abuelo. Claro. Parecía mi abuelo, parecía un anciano. Y era un hombre de cierta edad. Pero ya parecía un anciano y además parecía cargar con la obligación de serlo. Parecía cargar con la obligación de serlo, hasta un cierto orgullo de su mala salud,
de su pelo blanco, de su pelada. ¿Y por qué? Y porque así era, había una presión social que hacía que uno admitiera, que hacía obligatoria la admisión de los achaques. Y cualquier esfuerzo por disimularlos, o sea, qué sé yo, correr, dar vuelta a manzana, Sí, ir a jugar a la pelota. ir a jugar a la pelota, teñirse el pelo, qué sé yo, cualquier cosa. Era considerado, no, ¿cómo hacer eso? Ahora es todo lo contrario. Ahora es todo lo contrario. Me parece que en ese sentido hemos avanzado mucho. A mí, yo me felicito de que las mujeres sean cada vez más hermosas. Y que incluso, en alguna ocasión, muy hermosas a edades en que podría sospecharse ya una cierta decadencia. Eso está muy bien. Pues si pregúntele al marido de una mina, vaya Tertuliano, pregúntele al marido de una mina que se arregla, que está flaca, que está maravillosa, que se operó, si usted quiere, lo que quiera. A ver qué tiene que decir Tertuliano, qué quiere, que sea vieja, gorda y que escupa en el suelo como... Los dientes postizos. Claro, que deje los dientes postizos ahí en un vaso. Está loco. Sí. Bueno, discúlpeme que me enoje. Bueno, de todos modos, a mí a veces alguien me dice, alguien de la vieja escuela, bueno, dice, pero hay alguien que tiene ganas de renunciar. Por ahí. Bueno, ya hay un momento en que uno tiene que dejarse de embromar. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Sentar cabeza. Sentar cabeza. Quiere dejar de desear, supongo yo. Dejar de pensar, supongo yo. Dejar de gozar. Dejar de gozar. ¿Ah, qué? ¿Por qué? ¿Está loco? ¿Qué quiere que haga? Ahí viene el mandato ese de su abuelo. Ahí viene el mandato de su abuelo. Y hay un sufrir. punto en la vida que puede estar en cualquier parte en donde uno debe elegir a ver quién es. Debe elegir a ver quién es, porque uno puede ser su abuelo o usted. Elija. Un día aparece un ángel y dice, Gillespie, bueno, ¿qué quiere ser? ¿Usted o su abuelo? Si quiere ser su abuelo, bueno, agarre y camine para el... Mi abuelo es un hombre extraordinario. Yo quisiera ser mi abuelo, pero no quisiera tener el aspecto físico de mi abuelo, que pudo haber estado mucho mejor si hubiera vivido en esta época. Bueno, le preguntan, ¿usted qué quiere ser, viejo o joven? No, Sí es la cosa, entonces usted elige. No. Quiere ser viejo, se queda en un rincón, empieza a mandar calorías, deja de pensar, se pone a mirar la televisión de la mañana a la noche, y usted se convierte, cuando quiere acordar va a estar caminando arrastrando los fanguses, y no va a pensar más, va a empezar a reírse de chistes de otario, a hablar fuerte en las reuniones, a no mirar las minas, y a decirle a otros que no las miren, porque le va a dar bronca que otros las miren y usted no. Entonces dice, no, pero eso ya no es para nosotros, le va a decir a sus amigos. A su nieto. y a las minas que se tapen las piernas también. Y a las minas le va a decir que no muestren las piernas, que no muestren las piernas, que no existan. Y a los jóvenes le va a decir también que no existan, que envejezcan rápido, que pasen de largo por la juventud sin gozar, para llegar rápido a la vejez y sentarse los dos en la estación a contar los trenes. Déjese de embromar, déjese de embromar. La edad la tenemos y la vejez viene, pero la renuncia a los placeres, ni muerto, ni muerto. Así que, Tertuliano... No le diga. No continúe. No. No siga. Bueno, así que estoy polemizando con la fuente de nuestras propias reflexiones. Fíjese en lo más. Bueno, hemos ido a la discoteca. Estaba el discotecario. Sí, bueno, ese ya envejeció antes de tiempo. Discotecario es un hombre grande, pero es un hombre grande desde hace 45 Sí. años. Desde que cumplió los 30 es un hombre grande. Qué amargo. qué- Amargado siempre, le gusta cumplir años para que le sean funcionales unos refranes que en la juventud no tenían sentido.
Ya se los iba aprendiendo la Eso es juventud. extraordinario. Hay tipos que son así, que están deseando tener muchos años para poder decir, antes no era así. Qué mal negocio, ¿no? Un pésimo negocio. Y hablar de los tiempos de antes. Espera que pase la juventud, desean que pase rápidamente la juventud para hablar de ella. Para hablar de ella con nostalgia, porque le gusta más la nostalgia que la felicidad. Eso es una porquería. Eso es una porquería. Bueno, este tipo es así. Me dice, antes dice, en mis tiempos, dice el tipo mientras se rascaba contra la pared, Sí. ¿no? Dice, no va a comparar cómo nos divertíamos antes. No ¿Quién como es? ahora, no como ahora que la juventud se pasa todo el día, dice, en los bailes, con sexo, rock and roll, o leyendo y aprendiendo. No, nosotros, por ejemplo, ¿Y cómo se divertían ellos? bueno, nos sentamos en un bar, que todavía es el mismo que me siento hoy. Ya es aburrido, ya empezó. Claro, y nos juntábamos con 3 amigos que eran Balmaceda y Pancho Alsina, y nos contábamos el pasado. ¿Así desde se divertían? De los 18 años empezamos a contarnos cosas de los 17. Largaron casi Empezamos sin a añorar pasado. los 17. Claro. Y así, esa era la juventud de antes, no la de ahora, que se pasa todo el día ahí con minas, de él, qué sé yo. ¿Y ustedes con las mujeres qué hacían? ¿Nada? ¿Miraban a las mujeres desde ese bar? Las mujeres las mirábamos pasar y hablábamos de ellas, naturalmente. Bien. Bien. Todo eso me dijo este hombre, ¿no? Bueno, pero está metido ahí adentro en una Está metido ahí discoteca, acomodando discos en anaquel. Sí. Y me dio un disco. Dice, yo le voy a dar este disco. Dice, ¿qué es este? Sueño de juventud. Ah, está bien el Bueno, título. el disco atinado. El disco Está me lo bien. dio bien. El disco me lo dio bien. ¿Qué otro sueño hay? ¿Qué otro sueño hay? ¿Qué otra cosa vas a soñar? Que te sacás la grande, que te compraste una camioneta. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Sueño de juventud es un hermoso vals. Yo no sé si no es la mejor versión de Carlos Gardel. Adelante.